4:30, y eso que un impertinente de presidente autonómico ha tenido que levantar la sesión antes de hora. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, tenemos que empezar ya. Irá incorporándose la gente que estaba cruzando el semáforo y pasando el control, porque hay 2 o 3 personas de la sala y además con un papel muy relevante en esta mesa que tienen que hablar porque se tienen que ir por diversos motivos. O sea, si os parece, por favor, pues los integrantes de la mesa vais subiendo. Y están los ponentes, Marcos. Bueno, simplemente decir, mientras se sientan, 2 cosas. Primero, quiero agradecer de forma... Vicente. Quiero agradecer de forma expresa a 2 miembros del Tribunal, a todos, ¿no? Siempre lo hago, ¿no? Pero especialmente a 2 miembros del Tribunal Aragonés de Defensa de la Competencia, que son nuestros 2 economistas de lujo, tanto Javier Nieto como Fernando Sanz, que fueron los que en una reunión que tuvimos para la organización de las para la organización de las jornadas, fueron los que dijeron que sería un buen momento y sería un panel muy novedoso si en las jornadas nacionales se introdujese una mesa, un panel precisamente sobre el tema económico, la valoración económica, la reparación de daños, todas estas cuestiones que quizá, bueno, pues en un foro de debate más jurídico, pues a los de derecho nos pasa más desapercibidas, pero no olvidemos que todo expediente, salvo que se diga que allí no ha pasado nada, acaba en una cuantificación y en una multa, en una sanción, en una cuantificación de daños, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un tema básico. La CNMC también lo ha entendido así y de forma que esta mañana ya nos han comentado cómo está en marcha ese proyecto, ese informe, ese documento sobre valoración de daños que en este momento está en periodo de información y que animo a todas las autoridades autonómicas a que, igual me estoy robando, Joaquín, una función que no es la mía, pero animo a todos los presidentes autonómicos, presidentas autonómicas a que participemos en este tema. Y sin más ya, para no perder más tiempo, ruego por favor a los integrantes de la mesa que se incorporen y sin más dilación empezamos ya la sesión. En principio, por supuesto, Vicente, si te tienes que ir, tú expones y en cuanto te tengas que ir, pues la culpa es nuestra por haber llegado tarde. O sea que, por supuesto, nada más. Muchas gracias. Hola, sí, se me escucha bien, ¿no? Bueno, oye, bueno, pues empezamos la mesa con mucho retraso, entonces, bueno, agradecimientos varios a la organización, pero yendo al grano, yo tenía preparada una pequeña introducción, pero me la voy a saltar también porque tenemos 2 ponentes que se tienen que ir en media horita, ¿no? Entonces, vamos directo, empezamos con Vicente, que haga su presentación. Vicente, adelante. Vicente Salas, ¿no? Catedrático del Departamento de Dirección y Organización de Empresas de la Universidad de Zaragoza, que nos va a hablar de competencia y desigualdad en la distribución de las rentas de mercado. Buenas tardes. Muchas gracias al Tribunal de Defensa de la Competencia por la invitación. Es un honor para mí dirigirme a tan distinguida audiencia que no es una audiencia habitual, y decirles que tengo que ausentarme y por tanto pido disculpas porque al poco de terminar mi intervención tendré que salir. Bien, el título de mi intervención es Defensa de la Competencia y Desigualdad. Yo no trabajo en temas de competencia. Cuando los organizadores me invitaron, he estado trabajando en estudiar la distribución funcional de la renta a partir de la información de las sociedades no financieras en España, y había algunos datos de cambios en la composición de la distribución funcional y me pregunté qué podía haber detrás de esos cambios, y había algunas hipótesis relacionadas con la evolución de la competencia, y así fue como, bueno, les dije si les parecía bien el tema y así es, a partir de aquí es como he preparado la comunicación.
Bien, y planteo la pregunta que he visto que es una pregunta que se está planteando también en España, pero he visto que es una pregunta que se está planteando a nivel internacional, y es si la política de defensa de la competencia tiene que incluir consideraciones de tipo distributivo, además de las consideraciones de eficiencia que han predominado hasta la fecha. Relacionada con esta pregunta sería ¿por qué, qué razones llevan a plantearla en este momento? Y si la respuesta fuera afirmativa, ¿cómo se tiene que proceder para hacer esa incorporación? Para argumentar o para llegar a una cierta respuesta a estas preguntas, primero presentaré las evidencias que están manejando los economistas como grandes tendencias que están marcando el debate a nivel mundial. La forma, digamos, de ordenar estos atributos, estos síntomas que están llamando la atención a los economistas, pues tiene mucho que ver con esta visión macroeconómica de la competencia que ha popularizado el libro de Jean Eccout, The Profit Paradox, que fue presentado hace unos días también en Madrid, en un acto de la Comisión Nacional, y que, bueno, a lo mejor algunos de ustedes estuvieron presentes. En segundo lugar, haré alguna incisión sobre cómo, desde un punto de vista teórico, los economistas analizan el impacto de la defensa de la competencia, la distribución de la renta y la riqueza, y luego haré un poco los planteamientos, las preguntas o las formas como se está debatiendo acerca de si la defensa de la competencia tiene que formar parte, si tiene que incorporar consideraciones distributivas o no. Bien, esta es la lista de los grandes variables que están, como digo, marcando un poco el debate mundial entre los economistas. Primero, pues evidencias de que se está produciendo a nivel mundial un crecimiento en el poder de mercado de las empresas, en industrias y en muchos países. Este poder de mercado se está midiendo por la distancia entre el precio y el coste marginal. Aumentos en la concentración en los mercados y descenso en el dinamismo empresarial. Es decir, las tasas de entrada y salida de empresas de los mercados está disminuyendo en los últimos años. Esto, digamos, estaría directamente relacionado con la competencia. El segundo bloque de cuestiones estarían más relacionadas con las consecuencias macroeconómicas derivadas de la evolución de la competencia. La distribución de la renta y la riqueza, los estudios de Piketty poniendo de manifiesto que se está produciendo en los últimos años una creciente concentración de la renta y la riqueza en el 1% de la población, la pérdida creciente de los salarios en la renta nacional, que es el tema que en principio estaba interesándome a mí, también, digamos, constatar que la evolución de la inversión está por debajo de lo que sería esperar en función de las expectativas de beneficio, y también cierto estancamiento en el crecimiento de la productividad total de los factores que podría estar relacionada con esa falta de dinamismo en la inversión. Como digo, todo esto está generando esta corriente que ha popularizado muy bien el libro de Profit Paradox, que sería pues relacionar o ver el poder de mercado como un factor que influye en el bienestar del conjunto de la economía y no solamente de los mercados micro en los que habitualmente se ha concentrado. Bien, voy a presentar algunos datos que están detrás de estas, es decir, lo que soporta estas evidencias, ¿no? Aquí está pues voy a marcar en este de aquí, en el primero de arriba a la izquierda. Esta es la evolución de la participación de los salarios en el PIB en Estados Unidos. Este es el año 2000 y desde el año 2000 se ve una clara tendencia decreciente que aproximadamente son 7 puntos de pérdida de los salarios en el PIB. Al lado he puesto lo que es la situación en España, en este caso la remuneración del trabajo sobre el valor añadido bruto de las sociedades no financieras. En este caso, desde el año 2006 hasta el año 2013 se pierden también 7 puntos de participación, que en números absolutos serían unos 40.000 millones de euros de pérdida de los salarios en la renta de las sociedades no financieras. Esto no es el PIB, esta es la renta
de las sociedades no financieras. Aproximadamente el valor añadido, la renta de las sociedades no financieras se acerca al 60% del PIB. Estos son la evolución de los beneficios, beneficios contables. Estos también son beneficios contables en Estados Unidos. 2000 se ve como beneficio contable. Beneficio contable sería valor añadido menos salarios, menos amortización. Y menos impuestos, menos gastos financieros, pero sin imputar el coste de oportunidad de los fondos propios, sin imputar un coste de oportunidad del capital. Como se ve, ha pasado del 6 al 12% entre el 2000 y el 2016 en Estados Unidos. Esta es la evolución en España. En España también se ve que a partir en este caso de la crisis del 2008, se produce un salto importante que después recupera una tendencia creciente, de manera que de un mínimo de participación del beneficio en la renta de las sociedades no financieras de alrededor del 10%, en estos momentos estamos al 25%. Si quisiéramos poner esto en términos del PIB, prácticamente esta es la misma cifra que se ve para Estados Unidos. Aquí estaría la información sobre los beneficios económicos. Esto también está sacado de una publicación reciente de Equity y otros autores para Estados Unidos, y son cifras de beneficio económico sobre venta. El beneficio económico sería el beneficio contable menos el costo de oportunidad de los fondos propios. Como se ve, hay un salto también del 4% al 8%. Esto sobre la cifra de venta. Estas son cifras para España, para las sociedades no financieras, y sobre el valor añadido bruto. Y aquí lo que hacemos es descontar del valor añadido bruto los salarios y un coste de oportunidad para todo el capital, el stock de capital de las sociedades no financieras, que hay que estimar tanto el coste de oportunidad del capital como el stock de capital. Aquí se ve en los primeros años de entrada en el euro cómo la participación sube, hay una caída, incluso una tendencia antes de la crisis. En la crisis se ve que la situación de beneficios económicos negativos, pero en los últimos años ha habido una recuperación importante de los beneficios económicos en el conjunto del valor añadido de las sociedades no financieras, de manera que en estos momentos está cerca del 10%. Es decir, en estos momentos un 10% del valor añadido bruto de las sociedades no financieras sería beneficio extraordinario, es decir, beneficio por encima del que es necesario para retribuir el coste de oportunidad del capital. Claro, la pregunta es qué nos dicen estas variables sobre la evolución de la competencia. Bueno, voy a poner la última, que es la variable con la que decimos los macroeconomistas como Equity están analizando la competencia. Como he dicho, el poder de mercado, la relación entre el precio y el coste marginal. Estos son datos de la investigación de Equity con otros autores publicada para Estados Unidos, y se ve como en el año 80, ellos empezaron en el 80, la relación entre el precio y el coste marginal estimado sería 1,2, es decir, el precio estaría un 20% por encima del coste marginal. En el año 2016 está en un 60% por encima del coste del capital, perdón, del coste marginal. Y por tanto, esa es la medida que se está utilizando para alertar sobre las tendencias a aumento en el poder de mercado en el mundo. Aquí, estos serían para España unos datos aproximados, los que tengo aquí, pero esto sería el precio sobre el coste medio, no sobre el coste marginal, sería el precio sobre el coste medio, que incluye el coste del trabajo y el coste del capital. Aquí, en este caso, el coste del capital no estaría incluido. Como se ve, el precio sobre el coste medio, el perfil es similar, pero sobre el coste medio estaríamos en un 10% en España, y también pues, el perfil es prácticamente el mismo que el que veíamos en el beneficio económico antes de la transparencia anterior. Y aquí esta es una información que publicada hace poco en un estudio en el que se pone en relación con información de 20 países del mundo el paralelismo entre la evolución de un indicador de desigualdad, el Gini, para entendernos, y un indicador de poder de mercado, es decir, un indicador, la ratio entre el precio y el coste marginal. Y como
se indica, como se ve, hay un paralelismo entre la evolución del poder de mercado y la desigualdad. Y esto es lo que creo que es uno de los puntos que lleva a esta pregunta, si la defensa de la competencia debería de incorporar consideraciones distributivas o no. Bueno, un poco las explicaciones, como no tengo tiempo y mi compañera también tiene prisa, voy a ir un poco a un esquema y voy a tratar de simplificar y voy a ir directamente a los puntos quizá más importantes, ¿no? Quizá para digamos, entender el debate que se está generando y también un poco para aportar argumentación económica que pueda servir para orientación a la hora de responder a la pregunta de si la defensa de la competencia debería de incorporar consideraciones distributivas o no, pues tenemos, digamos, dos grandes explicaciones de la evidencia que estamos constatando. Una sería quizá la visión tradicional. Lo que está pasando es que en los mercados se produce una concentración cuyo objetivo es no razones de eficiencia, sino simplemente razones de facilitar la colusión. Por tanto, vemos una concentración en muchos mercados que no responde a razones de eficiencia, sino simplemente a facilitar la colusión. Esta colusión se refleja en ese precio por encima del coste marginal creciendo, en un aumento de los precios, un aumento de los beneficios y una pérdida de bienestar y un aumento de la desigualdad. ¿Por qué el aumento de los beneficios genera o se relaciona con el aumento de la desigualdad? Me estoy refiriendo a la desigualdad individual, a la desigualdad en la distribución de las rentas individuales. Bueno, el argumento es muy simple. Cuando se mira la concentración de la riqueza, y en concreto la concentración de la propiedad de las acciones de las empresas, esta concentración de la propiedad es muy alta. Por tanto, eso quiere decir que un euro más de beneficio se lo apropian un número muy reducido de personas, mientras que un euro más de retribución a los salarios se repartiría entre muchas más personas. Por tanto, el análisis de la distribución tiene que ver si nos importa, incluso desde el punto de vista de la eficiencia, es decir, si un euro de beneficio bien ganado va a tener unas consecuencias distributivas debido a la concentración de la propiedad accionarial de las empresas. ¿Esto nos parece relevante o no? Esto yo creo que es la cuestión que la defensa de la competencia tendrá que discutir. En la primera línea no hay conflicto. La defensa de la competencia, en este caso, actúa de oficio porque no quiere colusión. Por tanto, cuando se combate la colusión, se combate el poder de mercado y se reducen los beneficios que van a ese 1% más rico del mundo. El problema es más complicado en la parte de abajo, que es lo que estaba comentando pues, ya en el otro día. Y es que la dinámica, la concentración, es consecuencia de un aumento de la competencia. Es decir, no es la concentración la que reduce la competencia, sino la competencia la que aumenta la concentración. Y este aumento de la concentración puede dar lugar a aumentos en el poder de mercado, es decir, el precio puede distanciarse del coste marginal, pero el precio puede incluso descender. Y, por tanto, producir beneficios para los consumidores y, al mismo tiempo, aumentar los beneficios de las empresas. Pero, en ese caso, puede aumentar el bienestar y, al mismo tiempo, aumentar la desigualdad. Pero de aquí hay una segunda derivada, y es que esta concentración empresarial, que es una concentración, como digo, y que se ha explicado ya muy bien esta mañana por factores tecnológicos relacionados con las economías de escala, las economías de red, etcétera, esto está generando concentraciones de poder. Esas concentraciones de poder económico están influyendo en los decisores políticos y esas decisiones políticas a su vez pueden derivar en proteccionismo para las empresas asentadas en el mercado. Desde ese punto de vista hay un argumento para decir que quizá a pesar de que estamos viendo ganancias de eficiencia puede haber razones para desmembrar
o para tratar de romper algunas de las grandes empresas que se están configurando simplemente por la dinámica competitiva. Pero bueno, no sería la primera vez que eso ocurre. Bueno, yo tenía aquí algunas explicaciones, digamos, un poco técnicas, pero lo voy a dejar y me voy a terminar con lo que serían los 3 argumentos, que en parte ya los he adelantado, que serían la forma como la defensa de la competencia podría razonar sobre la cuestión de incorporar la desigualdad o no en sus consideraciones. La primera sería, y obviamente cada una va en función del diagnóstico. Si estamos en el primer diagnóstico, es decir, lo que está pasando es que los tribunales de defensa de la competencia no han hecho bien su trabajo. Y esto, pues, obviamente, gran parte de este debate se está produciendo en Estados Unidos porque pues, las influencias de las escuelas de Chicago, todo este argumento habitual. Si la defensa de la competencia no ha hecho su trabajo y ha permitido concentraciones que no estaban justificadas desde el punto de vista económico, pues lo que hay que hacer es intensificar la labor de la defensa de la competencia, hacerla más contundente, perseguir estas concentraciones que solo llevan a favorecer la colusión y, por tanto, al mismo tiempo que se trabaja en la línea habitual de la defensa de la competencia, ya se estarán reduciendo los beneficios, se estará contribuyendo a la desigualdad, porque, repito, al reducir los beneficios estamos quitando rentas del 1% más alto de los ricos del mundo. La segunda diagnóstico es un poco más complicado, porque este sería por la segunda línea, que, como he dicho, en esta segunda línea la concentración es el resultado de la dinámica competitiva y, por tanto, tenemos que balancear consideraciones de eficiencia y de equidad al mismo tiempo. Y aquí un punto que yo he visto que se está debatiendo en Estados Unidos, y no sé si este es un punto que se pueda debatir aquí en España, es, por ejemplo, en Estados Unidos he visto la interpretación del concepto de eficiencia, que en la Ley Española de Defensa de la Competencia está centrado en la defensa del consumidor. Y en Estados Unidos, a partir del informe Borg, que venía de un trabajo de un economista, de Williams, en los años 70, interpretaron el concepto de eficiencia como el excedente total, es decir, la suma del excedente del consumidor y el excedente del productor, el excedente de la empresa. Entonces, en las concentraciones, por razones de eficiencia, puede darse el caso, como he dicho, que se produzca una disminución en los costes de las empresas que genera beneficios para estas empresas que compensen el triángulo de Harberger, que compensen la pérdida de bienestar que esa concentración ha generado poder de mercado. Con el poder de mercado se produce el triángulo de Harberger y se produce también una subida de precios que quita excedente al consumidor. Pero si lo miráramos en términos de riqueza total, es decir, de excedente del consumidor, excedente del productor, lo que se les quita a los consumidores se lo damos a los accionistas. Y, por tanto, sería una transferencia de renta. Ahí lo que nos ha preocupado siempre es el triángulo de Harberger, es la pérdida neta de bienestar. Pero si nos preocupan los temas distributivos, en Estados Unidos dicen de reconsiderar lo que ha sido la doctrina Borg. La doctrina Borg miraba el excedente total y en estos momentos hay muchos economistas que defienden mirar únicamente al excedente del consumidor y por tanto, poner como condición para aprobar determinadas concentraciones no el excedente total, sino que haya un beneficio claro para los consumidores. Y hay también algunas otras consideraciones en el terreno del medio que me han parecido interesantes, por ejemplo, teniendo en cuenta los recursos limitados de los tribunales de la competencia a la hora de elegir campos de actuación, pues pensar en aquellos campos en los cuales las consideraciones distributivas pueden ser más importantes. Hay algunos trabajos, si a alguien les interesa, los tengo localizados, se los puedo pasar. Y la tercera, ya con esto voy a perdón, a ver, que tengo que pasar aquí. La tercera sería si realmente queremos romper estas grandes empresas, y aquí hay una consideración ya más política. Yo he encontrado trabajos de economistas de Harvard defendiendo y juristas de Harvard defendiendo
que hay que romper la concentración económica por razones de excesiva concentración política. Eckut en su libro expresamente dice que no hay que romper a las grandes empresas porque hay razones de eficiencia detrás y que romper esto sería contrario a la eficiencia, pero yo he visto bastantes personas opinando a favor de actuar sacrificando eficiencia porque se considera que la concentración de poder, la concentración política que está detrás de esa concentración económica puede ser perjudicial para el conjunto de la sociedad. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Vicente. Con esto damos paso a Susana Campuzano, que es jefa de la Unidad de Inteligencia Económica de la Dirección de Competencia de la CNMC. Bueno, nos hablará un poco de análisis económico y de tecnología. Nada. Susana va con el tiempo justo sí. También. Bueno, mientras me ponen la presentación, pues eso, pedir disculpas porque voy a ir a una velocidad pues todo lo rápido que pueda y cortaré grandes partes de la presentación porque me tengo que ir. ¿Qué? Sí, lo hablé con Teresa y me dijo que sí que había llegado, que la tenía ella. Que además es que toda la presentación son gráficos, o sea que... Bueno, pues voy empezando porque es que de verdad que si no llego. Básicamente lo que comentaba y lo que va a centrarse en mi presentación es la aplicación de las diferentes técnicas económicas, diferentes tipos de análisis económicos, econométricos, incluso también de inteligencia artificial que ya empezamos a desarrollar en la fase de instrucción de los procedimientos sancionadores en materia de competencia dentro de la CNMC. Como me ha presentado Marc, yo formo parte de la unidad de inteligencia económica, que también la mencionó el director del Departamento de Promoción esta mañana, y esta unidad de inteligencia se encuadra dentro de la dirección de competencia de la propia CNMC. Entre sus diferentes fines, entre las diferentes atribuciones que tiene esta unidad, es un poco un cajón desastre, pero en el sentido que la tónica común puede ser, pues eso, precisamente la utilización de este tipo de técnicas, técnicas estadísticas, la aplicación de nuevas técnicas estadísticas, econométricas, geoestadísticas, inteligencia artificial, etcétera, todo ello orientado a dos grandes fines. En primer lugar, la obtención de casos, la obtención de diferentes evidencias de oficio para la realización de expedientes de oficio de manera sin que tenga que mediar una denuncia o que tenga que mediar un conocimiento previo de algún tipo de agente en ese sentido, y por otro lado también la aplicación de estas a fundamentalmente contratación pública y lucha contra el bid rigging. Esa es un poco la parte de la unidad de inteligencia. Luego también sería aquella unidad que estaría encargada de los informantes anónimos en materia de competencia, que para ello tenemos un canal encriptado también y anónimo para la presentación de este tipo de evidencias, y también se cargaría, como también Susana comentaba esta mañana, del análisis de los diferentes nuevos escenarios en materia de competencia, como sería la colusión algorítmica, etcétera. En concreto, lo que iba a presentar hoy, que no sé si hay algún tipo de problema con la presentación o está cargando, lo que iba a presentar hoy era un ejemplo que creo que es muy evidente y muy gráfico, valga la redundancia, de la aplicación del análisis económico dentro de este tipo de instrucción de procedimientos sancionador, y era en concreto en la reciente resolución sobre el caso de mantenimiento de carreteras que se ha realizado pues, en agosto de este mismo año. Digo que es un caso bastante paradigmático con respecto a la unidad de inteligencia económica, porque el papel de esta unidad de inteligencia dentro de las competencias que he mencionado anteriormente es un poco dual con respecto a este expediente. Este expediente, y ahora lo entenderán por qué, este expediente parte de un informante anónimo en el año 2017 que de una manera pues, totalmente, todavía pues, a mi juicio, pues, bastante del siglo pasado, porque nos dejó una información en papel, en formato papel dentro de la CNMC en el buzón físico, que todavía existen, no solo buzones de correo electrónico, en el cual señalaba pues, una serie de evidencias en unas licitaciones concretamente del Ministerio de Fomento, del aquel entonces denominado Ministerio de Fomento, sobre la red de carreteras estatales, es decir, aquellas que abarcaban a más de una única comunidad autónoma.
aparecían determinadas licitaciones señaladas y a partir de ahí la unidad de inteligencia, como digo, punto de focal de la CNMC de informantes anónimos, a partir de ahí la UIE lo que hizo fue tratar la existencia de estos datos, verificar que esas licitaciones eran así, que existían y empezó a realizar un tratamiento estadístico de los mismos y sí que vio que había unos determinados parámetros extraños en esas licitaciones en concreto. A partir de ahí, sí, a partir ya llega la presentación, pero bastante tarde, con lo cual voy corriendo. Bien, a partir de aquí, la unidad de inteligencia comprueba la veracidad de los documentos, realiza estos análisis económicos y realizan inspecciones, a raíz de lo cual surge un solicitante de clemencia y que, digamos, que viene a ayudar y a apuntalar todo el trabajo que se ha realizado. Simplemente como contexto, para que se comprendan mejor los gráficos que vienen a continuación, digo algunas pinceladas en qué consistía esta coordinación en este caso concreto. Los participantes en el cártel agrupaban las licitaciones en lotes que no eran geográficos ni que tenían un patrón predeterminado claro, eran lotes que ellos determinaban de esa manera, asignaban bolsas de puntos a cada lote y esos puntos a su vez tenían las diferentes participantes en el cártel, tenían este número de puntos que ellos en su nomenclatura les denominaban tiros para poder, digamos, acudir a las diferentes licitaciones de esos lotes. Evidentemente, como no cabe ser de otra manera, cuanto más competitiva era la baja que querían hacer en alguna de las licitaciones de ese lote, más puntos consumían y menos se quedaban para otras licitaciones de ese lote. En algunos casos existía limitación del número de ofertas con bajas agresivas y para que funcionara este sistema era necesario que todos participaran en todas las licitaciones que estaban en ese lote. Entonces, todo lo rápido que pueda, muestro algunos de los gráficos que, como digo, en la fase de instrucción se utilizaron y que, como digo en muchas ocasiones, no vienen a suponer per se, evidentemente, este tipo de herramientas no vienen a suponer per se la presencia de un ilícito, ni viene a sancionar de manera automática, pero sin embargo yo creo que sí que son de mucha utilidad a la hora de ver de una manera gráfica y simple más información que a lo mejor aportaría una tabla de Excel de infinitas celdas. En este caso, por ejemplo, en el caso de la izquierda podemos observar cómo las empresas del cártel en color rojo se agrupaban en torno a dos bloques, aquellas que tenían bajas realmente moderadas inferiores al 10% y aquellas que, digamos, que dentro de ese mismo lote sí que presentaban bajas para poder adjudicarse ese lote. El umbral de temeridad está pintado en azul, entonces podemos ver cómo se observa una cierta distribución bimodal en las cartelistas rojas versus las negras, que son las no participantes en el cártel, que a su vez también conllevaba el establecimiento de esta fórmula que habían determinado los cartelistas, que, como observamos, las bajas que están por encima del umbral de temeridad y, por tanto, que estarían automáticamente descartadas, son prácticamente nulas en el caso de las cartelistas, pero sí que existirían puntos negros por encima de la línea azul. También hicimos en esta fase de instrucción, también hicimos estos gráficos de cajas y bigotes que vendrían a representar cómo se distribuyen las bajas por cada tipo de empresa, por cada empresa dentro de los diferentes lotes que estas habían dividido. Cabe notar como el eje de ordenadas tiene diferente escala para permitir una mejor comparabilidad. Cada color sería una empresa y nos vende, y simplemente una manera rápida, lo que sí que se observa a un primer golpe de vista es que en el caso de las empresas que pertenecían al cártel, el esquema es muy semejante, el patrón es muy semejante, es decir, las cajas son más o menos todas de un tamaño bastante semejante, la distribución de los bigotes también es bastante semejante, el punto rosa, que vendría a ser la media de la baja de cada una de las diferentes empresas, como podemos observar, está bastante alineado entre todas las diferentes empresas. Sin embargo, los puntos rosas que encontramos en el caso de las que estarían fuera del cártel, pues evidentemente no siguen ningún tipo de patrón. No me detengo más en este. Este también creo que es un gráfico muy evidente. Vendrían a estar en el primer frente aquellas empresas que formarían parte del cártel y detrás las que no estarían en el cártel. Debido al contexto que he señalado, al mecanismo que utilizaba este cártel, dentro del cártel podemos observar de nuevo una distribución bimodal. Vemos como hay dos montañas, es decir, aquellas empresas que no, digamos, no les quedaban tiros o no iban a por esas licitaciones
licitaciones del lote y aquellas que sí. Sin embargo, si nos observamos o lo enfrentamos con respecto a las del no cártel, a las que están detrás, vemos como todas se agrupan en torno a bajas de entre el 20 y el 30%. Este es en un lote en concreto. En aquel lote también se ve la distribución bimodal, aunque un poquito menos acusada, pero sobre todo lo que sí que se ve es que la montaña de la parte de detrás está más desplazada hacia la derecha, es decir, que las no cartelistas tenían bajas superiores a las que presuntamente en aquel entonces formaban parte del cártel. Este tipo de análisis ya está fuera del expediente de ejemplo que había puesto. Esto es simplemente otro tipo de ejemplos que pongo de análisis económicos que hacemos. Este sería la distribución de un diagrama radial por parte de empresas. Aquí lo que haríamos en el diagrama de la izquierda, el de los colores, serían determinadas variables que nosotros utilizamos como proxy, pues que las he omitido y he anonimizado, y cada una de los diferentes radiales, de los diferentes diagramas que aparecen en la diapositiva, sería una empresa. Entonces, ordenando cómo se comportan esas empresas con respecto a las variables que hemos dicho aquí, podríamos observar, y vuelvo a decir y vuelvo a incidir en lo mismo, que esto no viene a prejuzgar ni viene a sancionar, evidentemente, pero sí que viene a ayudar a por lo menos saber si debes seguir investigando o no. Por ejemplo, la última de la segunda fila y la tercera fila vemos como tendrían un comportamiento bastante semejante con respecto a esas variables. Del mismo modo, bueno, este también sería otro tipo de análisis económicos que hacemos, que lo que vendrían, este es un diagrama de rayos de sol, que lo que vendrían es a determinar A, B y C, en este caso son empresas que están anonimizadas, esto todos son casos reales, todos los que he presentado hasta ahora, pero lo que vendrían a determinarnos es cómo evolucionan estas variables a lo largo del tiempo de estas empresas. Vuelvo a decir lo mismo, no viene a suponer ninguna gran novedad que no pueda verse a lo mejor en una tabla Excel, pero sí que es cierto que se ve de una manera mucho más gráfica y creo que bastante más sencilla y que facilita mucho pues la vida tanto en la fase de instrucción como espero que en la de resolución también. Este es otro tipo de gráfico, pero bueno, simplemente lo que tiene es el movimiento que le añadimos a partir del momento en el cual se observa cómo las bajas de la empresa verde y la roja empiezan a converger, además de estar prácticamente iguales a cero. Esto también es un caso real y ya esto ya sí que ya no me da tiempo y no puedo hablar más rápido. Ya sería una parte que ya digamos estaría entre el análisis económico, econométrico o incluso ya de pues, niveles pues, de data scientist, que sería en este caso, que ya estaríamos utilizando de manera incipiente, pero humildemente creo que bastante segura, la inteligencia artificial a través del aprendizaje no supervisado para la determinación, en este caso, que también vuelvo a incidir, este caso es un caso real, los puntos rojos y las líneas vendrían a ser lo que este caso, el algoritmo nos devolvería como empresas que presuntamente, de acuerdo con determinados parámetros a los cuales se les somete, formarían parte, digamos, de un posible cártel. Y ya las conclusiones. Simplemente vengo a decir pues, que evidentemente el análisis económico dentro de la instrucción de los procedimientos sancionadores de la CNMC o de cualquier autoridad de competencia no es nuevo, no es nada nuevo, ni lo va a ser y va a seguir estando presente. Ya lo estaba hasta ahora y lo va a estar más si cabe. Pero lo que sí que es nuevo es que cada vez tenemos herramientas mucho más sencillas, por lo menos y más amigables a lo que es el usuario, a nosotros, para aplicarlas. A lo mejor antes tardábamos muchísimo más en hacer ahora desarrollos que se hacen muy rápido. Y si esto es así ahora, desde luego va a ser muchísimo más conforme pasan los días y esto lo que hace en última instancia es mejorar la eficiencia y la efectividad de la toma de decisiones de cualquier tipo de autoridad de competencia. Y perdón por haber ido tan rápido y por no poderme quedar al debate, lo siento muchísimo. Muchas gracias, Susana. Toma un poco de aire si puedes y que vaya bien la vuelta. Es una lástima porque tenía algunas preguntas tanto para Vicente como para Susana, pero bueno, nos quedamos aquí mano a mano con Marcos, ¿no? Pues tu turno, Marcos, cuando quieras. Marcos es catedrático del Departamento de Análisis Económico, Marcos Sanso, catedrático del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, y él nos hablará de las reclamaciones por ilícitos de competencia y análisis económico, y nos presentará un poco los primeros resultados, ¿no? del cártel de camiones también, ¿no? Sí. Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Primero agradecer a los organizadores de la jornada el haberme invitado. Es un placer y un honor estar aquí. Yo aviso que no me tengo que ir, por lo tanto no hay problema y voy a hacer la
la ponencia con toda tranquilidad y espero que por lo tanto, con normalidad. Mi presentación es una reflexión que hago acerca del papel que juega y que puede jugar el análisis económico en las reclamaciones de daños por ilícitos de competencia. Y es una reflexión que hago a partir de la experiencia que he podido adquirir básicamente en el último año en intervenciones como perito en casos de este cártel, ¿no? En España, obviamente, solamente en España. Como bien saben, o bueno, si aquellos que no lo saben, pues por eso lo comento, ¿no? Aquellos que no, aunque estando en el mundo de la competencia, pues en principio estarán al tanto. En julio del año 2016, pues la Comisión Europea adoptó una decisión de sancionar a 6 fabricantes europeos de camiones, los más importantes, MAN, DAF, Daimler, Renault, Volvo, Iveco y Scania, los 6, por actividades colusorias que se habían detectado entre los años 1997 y 2011. Como consecuencia de esta actividad sancionadora, cualquier comprador en el ámbito europeo de camiones en el periodo citado, entre el 97 y el 2011, pues efectivamente puede reclamar los posibles daños que haya sufrido, en concreto, en este caso, el daño, y cuando yo hablo de reclamaciones, me refiero a reclamaciones por sobreprecio. Es decir, se entiende que si ha habido una colusión, el precio va a ser mayor que el que hubiese sido en ausencia de ese cártel y, por lo tanto, bueno, pues la Unión Europea reconoce el derecho a reclamar y reclamar en cada país, es decir, que son los juzgados de cada país los que efectivamente tienen las competencias para hacer esto, ¿no? Este sería un poco pues el contexto y entonces mi presentación la voy a articular en base a 7 puntos relativamente rápidos. En primer lugar, haré unas consideraciones iniciales, luego hablaré de qué elementos voy a considerar como relevantes desde el punto de vista económico en el caso de cálculo de daños, y en ese sentido pues me referiré a lo que se llama el contrafactual, o que yo voy a decir que también se puede llamar antimundo, de los datos con los cuales se hacen esos cálculos, de los modelos económicos y econométricos que se utilizan para esto y de los métodos de estimación. Y al final pues haré unas consideraciones finales a modo de conclusiones que pues para sintetizarlos, pues yo lo enuncio como el tamaño del elefante y ya veremos a qué me refiero en esas conclusiones que yo voy a indicar, ¿no? Bien, en consideraciones iniciales, lo primero que quería hacer es justificar un poco el por qué yo estoy aquí. El por qué estoy, pues no siendo para nada experto en competencia, ¿no? Y en principio, pues la verdad es que es debido a una experiencia puntual, que es este caso del cártel europeo de camiones, y casual. Y el casual me refiero a que, obviamente, nosotros, porque esto es un trabajo hecho desde la universidad, nosotros no nos dedicamos a actuar como peritos judiciales, obviamente, pero desde el Colegio de Economistas nos llegó la petición de que había una serie de despachos en Zaragoza interesados en, digamos, si había alguien capaz de dar una respuesta al problema que supone, como digo, el determinar si había habido sobreprecio o no en los años indicados y en los camiones transaccionados que habían sido sancionados, ¿no? En principio nos llamó la atención, pero el que se nos pidiera, pero en el momento en que nos pusimos a indagar en qué es lo que había que hacer, nos dimos cuenta que realmente lo que nos estaban pidiendo es algo que nosotros habíamos hecho desde hacía muchos años. Es decir, nosotros desde los años 80 en nuestro grupo de investigación habíamos hecho lo que llamamos estudios de impacto económico, pues por ejemplo, de la integración de España
en la Comunidad Europea, impacto sobre el empleo de determinadas medidas, impacto de crisis económicas y, bueno, pues estamos habituados, ¿no? Es decir, que de alguna manera pues ya éramos un poco cazadores de impactos, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues en principio pues hay una experiencia y vamos a ver, ¿eh? Lo único que hicimos fue pedir un tiempo porque, obviamente, si te indican que trabajes para determinar algo, pues hay que tratar de advertir o encontrar indicios de que efectivamente pues, ese sobreprecio es verosímil, ¿no? Y entonces, bueno, nos tomamos un tiempo, pues alrededor de un mes, para analizar datos y ver si efectivamente había evidencias que no son sencillas, buscando evidencias, ¿no? Porque incluso luego cuando aplicas técnicas pues también son difíciles de determinar las cuantificaciones, ¿no? Pero bueno, vimos que efectivamente había una serie de indicios que nos animaron a seguir, ¿no? Y bueno, pues aceptamos, ¿no? A hacer un estudio digamos, serio de si efectivamente en los intercambios que había habido en España de este tipo de camiones pues había sobreprecio, ¿no? Eso ya obviamente requería un trabajo más amplio, ¿no? Bueno, esto fue en principio la casualidad. La casualidad fue que efectivamente era un tipo de trabajo que nosotros habíamos hecho con asiduidad, ¿no? y en muchas ocasiones, ¿no? Bien, el caso particular de los camiones, pues digamos que tiene, cuando comente lo que voy a indicar posteriormente, pues veremos que hay cosas que pueden ser perfectamente válidas para cualquier otro mercado, pero también tiene elementos muy particulares, ¿no? Es un mercado en donde hay relativamente pocas empresas potentísimas, en segundo lugar, y luego es un bien de capital, es decir, no es un bien de consumo, es un bien de capital y diferenciado, ¿no? Entonces, bueno, tiene elementos muy particulares, ¿no? Y por lo tanto había que ser especialmente cuidadoso en este tema, ¿no? Al menos eso pensábamos nosotros, ¿no? Bien, es un caso en donde, para nuestra sorpresa, está habiendo una altísima litigiosidad. Es decir, que hay multitud de casos en los juzgados en este momento. Es decir, a nosotros en un principio pues se nos pidió de algunos despachos aquí, pero luego, bueno, ya tenemos pues por muchos sitios, ¿no? Con el mismo, digamos, informe matriz, pues luego vas a cada caso particular y lo aplicas, ¿no? Por lo tanto, hay mucha litigiosidad. Claro, no debe extrañar esto, ¿no? Porque en esos 14 años, básicamente, o 15 que duró el cártel, pues obviamente hubo muchísimos camiones que se intercambiaron en España, ¿no? Entonces, bueno, pues no debe extrañar el que haya efectivamente muchas demandas, ¿no? Y la otra parte que hay que decir aquí es que dentro de esa litigiosidad, pues las marcas realmente realizan una defensa intensa, beligerante y coordinada entre todas ellas, porque se ve claramente, ¿no? Una vez que tienes experiencia en analizar pues un caso tras otro y demás, pues ves que efectivamente la defensa es básicamente coordinada entre ellos, ¿no? Y luego lo particular, por lo cual tiene sentido la pregunta de si efectivamente el de análisis económico tiene algo que hacer aquí, pues es que en las sentencias que ya llevan tiempo produciéndose, pues los jueces sobre todo valoran el contenido del informe pericial. Es decir, es que prácticamente para ellos no hay más. Y es el elemento, salvo algunos problemas, digamos, procesales, que ya son casualidades, pues lo básico para ellos es el informe pericial. Claro, el informe pericial tiene que tener un contenido técnico, me refiero económico, importante, ¿no? Y bueno, y eso es análisis económico. Por lo tanto, efectivamente tiene mucho sentido el plantearse qué tiene que decir la teoría económica y qué tiene que decir la econometría, que son los dos instrumentos básicos, ¿no? del análisis económico aquí, ¿no? Y para terminar estas consideraciones iniciales, decir que bueno, es una afortunada coincidencia el hecho de que en estos momentos pues esté en consulta pública un borrador de guía de cálculo de daños de la CNMC, ¿no? Que en principio trata de ser una orientación para el cálculo de daños, que está basada en una guía de la Unión Europea del 2013, que a su vez está fundada en un informe de una consultora que es Oxera del 2009, ¿no? No lo sé, yo no sé si realmente el que esto se ponga a información pública ahora o consulta pública tiene algo que ver con esa litigiosidad de este caso,
pero lo que he leído en el borrador es que efectivamente están pensando en lo que la CNMC puede asesorar a los jueces, porque claro, los jueces tienen que entrar precisamente en temas muy técnicos, econométricos, etcétera, en donde necesariamente no tienen por qué tener conocimiento y además lo dicen expresamente, ¿no?, en muchas sentencias, que ellos de esto no saben nada, ¿no? Bien, y esto sería en principio pues el contexto, ¿no?, en el cual voy a comentar las cuestiones. Entonces, los elementos relevantes. Bueno, el cálculo de daños, al fin y al cabo, en lo único que consiste es en encontrar lo que se llama en la mayor parte de las guías un contrafactual, ¿no?, que nosotros de siempre, en lo que es el análisis de impacto económico, hemos llamado como el antimundo, ¿eh? Entonces, el mundo es lo que ha sucedido, que sería el cártel, y el antimundo sería el que no hubiera cártel. Bueno, pues se trata de ver qué pasa si no hay cártel. Eso es el contrafactual. Por lo tanto, hay que calcularlo, pero ojo, no de cualquier manera. Hay que utilizar datos y hay que establecer una conexión de esos datos con el esquema de representación de los mercados, etcétera, y ahí están los modelos económicos y econométricos, ¿no? Y por último, está una serie de métodos que las propias guías a las que me he referido antes establecen de, bueno, pues una lista de posibles procedimientos o métodos para efectivamente esa estimación de ese antimundo o ese contrafactual, ¿no? Bien, empezamos pues comentando qué es ese contrafactual, ¿no? Como he indicado, el objetivo del cálculo de daños no es otro que conseguir hacer una comparación cuantitativa, es importante porque al fin y al cabo aquí lo que hay que calcular es un sobreprecio, que es un número, cuantitativa, de una situación observada, ¿no?, que es lo que ha ocurrido, con otra contrafactual, ¿no?, que es una ucronía, ¿no?, que es algo que suponemos que podría haber ocurrido, pero, ojo, hay que decirlo, ya veremos, con unos criterios, ¿no? Por lo tanto, es un ejercicio complejo, ¿no?, porque hay que decir qué hubiera ocurrido en caso de que no, ¿no? En principio, en el sentido que lo que se trata es de determinar cuál hubiera sido el resultado de cómo habrían interactuado los agentes, cómo habrían evolucionado las condiciones del mercado en un escenario que no es observable porque no ha ocurrido, hipotético, con supuestos razonables y probables, ¿no? Esa es la cuestión. En concreto, las guías lo que dicen es que debe ser una cuantificación basada en hipótesis transparentes, razonables, técnicamente fundadas y ese cálculo obtenido a partir de datos contrastables y que sea capaz de demostrar una vinculación causal, es decir, a qué se debe, por qué, qué aspectos del mercado influyen, etcétera, ¿no? Esta es la cuestión. Por lo tanto, allí vemos que están los elementos a los que me he referido. Primero, datos, obtenida a partir de datos contrastables, primero, ¿no? Y luego, hipótesis transparentes y razonables. ¿Hipótesis de qué? Pues de cómo funcionan los mercados y, por lo tanto, y que sean conocidas. Y luego que esas hipótesis pues, puedan ser reflejadas por los datos que se utilizan. Y esa vinculación causal, pues obviamente no la pueden establecer otros instrumentos que no sean los del análisis económico. Es decir, ahí tiene que estar la teoría económica con la teoría de mercados y para la cuantificación, para llegar de los datos a esas hipótesis transparentes, pues hace falta los modelos econométricos, es decir, modelos teoría y econometría, ¿no? Y ese vínculo causal, ¿no? Luego veremos cuando me refiera ya a lo que se observa en la realidad, que estas expresiones así tan coherentes y demás, pues dejan mucho que desear en lo que realmente en los procedimientos se ve, ¿no? Y que realmente lo que los jueces observan, pues nos acerca, no sé, digamos, se parece mucho a esto, se parece muy poco, en principio. Bien. Datos. Por lo tanto, hemos dicho el contrafactual, ya hemos visto que tiene que ser posible de estimar y que tiene que representar una situación hipotética, pero ojo, muy transparente, muy razonable, con unas hipótesis bien establecidas, ¿no? Para llegar a ese vínculo causal, ¿no? de ese sobreprecio, ¿a qué se debe el sobreprecio? Esta es la cuestión. Bien, datos. Bueno, pues la orientación de las guías
también son muy claras en lo que respecta a los datos. Dicen, los datos tienen que ser fiables, transparentes, completos y contrastables, ¿no? Lo que hay que decir es que algunas de estas características de los datos pues se encuentran difícilmente. Es decir, completos es muy difícil de encontrar, como diré posteriormente, transparentes a veces tampoco. Lo de fiables, bueno, depende de lo confiado que sea uno, y contrastables en general, los datos siempre se pueden contrastar. O sea, en el sentido de contrastables no es tanto problema, pero sobre todo lo de transparentes y completos y transparentes, ¿no? Es una cosa. Bien, el problema de los datos en este mercado y en este caso de competencia, de momento yo creo que es el más importante. Luego lo diré en la conclusión. ¿Y por qué? Pues porque los datos se pueden obtener de muchas fuentes. Hay un conjunto posible de fuentes, ¿no? Primero hay datos públicos y privados. Los públicos son, bueno, pues lo que pueda haber de camiones, que hay algo en el INE, no mucho, hay algo en el ICEX de comercio exterior o estadísticas de comercio exterior, tampoco demasiado, pero hay, ¿no? Y luego están los datos privados. El problema de los públicos es que en general son incompletos para lo que sería necesario, e incoherentes en muchos aspectos, ¿no? Datos sobre todo en cuanto a camiones, pues estarían los de la DGT básicamente y los del INE en algunos casos y de comercio exterior, ¿no? Y en muchos aspectos incoherentes. Son incoherencias que hay que superar, ¿no? Como se pueda, razonablemente, ¿no? Ese sería el problema de los datos públicos. El problema de los datos privados es que son extraordinariamente fragmentados, están extraordinariamente fragmentados. ¿Por qué? Porque digamos que los datos privados están en posesión de mucha gente. Por eso son privados. Nos referimos a privados porque los tiene alguien que no es de interés público y por lo tanto no se pueden consultar, ¿no? Bueno, pues quien compró un camión, él tiene el dato de la transferencia de su camión, de esa transacción, ¿no? Habrá, digamos, empresas grandes que efectivamente tendrán bastantes datos, ¿no? Pero aún así no serán muchos, ¿no? Y estarán fragmentados y, por lo tanto, dispersos, no solo fragmentados. Cuando yo hablo fragmentados me refiero sobre todo dispersos por ahí, entre mucha gente y, por lo tanto, es muy difícil juntarlos, ¿no? Que sería lo deseable, poderlos considerar conjuntamente, ¿no? Realmente quien más datos tienen son las partes demandadas, es decir, las grandes fabricantes, porque ellos los tienen todos de todas sus transacciones. No tengo claro a qué nivel, ¿no? Pero desde luego al nivel de precio franco fábrica sí que tienen de cada camión, al nivel de los concesionarios me consta que también, lo que ya no sé si ellos tienen a nivel del comprador final, ¿no? Pero son datos tremendamente fragmentados para las distintas marcas, cada uno tiene los suyos, no el resto. Lo ideal sería poderlos juntar todos, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Pues lo que hace es que, como pongo ahí, los datos en este momento son el mayor cuello de botella para clarificar la situación. Es decir, yo pienso que las sentencias son incoherentes, son muy, no sé, diferentes, son opuestas a veces, ¿no? Y se debe a que esta heterogeneidad del tipo de datos pues crea, digamos, mucha confusión, sobre todo en los jueces, ¿no? ¿A qué me refiero con esta heterogeneidad de los datos? Pues podemos pensar en que en un mismo caso puede la parte demandada puede presentar datos de precios de los concesionarios, que es lo que hacen, datos a nivel de concesionario, no de comprador final, pero nos encontramos con que la parte demandante pues lleva sus datos del que ha comprado el camión, ¿no? Entonces, bueno, allí son dos estadios diferentes, ¿no? de la cadena comercial, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues puede haber diferencias, pero no solo esto, sino que uno puede tener el dato de la marca, el otro solamente presenta el dato del modelo,
Y entonces marca y modelo son distintos niveles de agregación y por lo tanto que no son coherentes, ¿no? Y por lo tanto sacar consecuencias de esa heterogeneidad de datos pues no es nada sencillo, ¿no? En ese sentido, pues ya digo que el llegar a coordinar los datos, el que una parte pueda entrar y discutir los de la otra, pues es difícil. Hay una ventana de esperanza en lo que se llama en el mundo judicial las data room. Data room es la opción que alguno de las partes da a la otra para que efectivamente pues vaya a su base de datos y entonces haga con ella lo que pueda, para ver si puede replicar lo que ellos han hecho o, al contrario, contradecirlo, ¿no? Bueno, esta, digamos que puede ser una vía posible, ¿no? En general, digamos que un demandante particular, pues claro, si tiene sus datos, pues esos son los datos que tienen, son transparentes totalmente. El problema que tienen estas data room es que al final pues hay una simetría de la información, porque sí, tú puedes ver los datos que tienen en la base, pero al final no sabes muy bien cuál es el origen ni cómo se han manipulado, es muy difícil saber cuál es, digamos, la fuente última, ¿no? Bueno, si uno se fía, pues ahí está, ¿no? Pero nosotros solo tenemos experiencia en una data room, porque al principio no queríamos ir, porque nos parecía que era imposible sacar algo, pero a partir de ahora sí que vamos a seguir yendo, porque efectivamente, aunque las condiciones son leoninas, de cómo tú puedes analizarlo, cómo puedes sacar las conclusiones, etcétera, son leoninas, pero se puede sacar información, ¿no? Entonces, esa es una vía para ir consiguiendo un poco de cohesión, ¿no? Y clarificación de la situación, estas data room, ¿no? Ya digo que hemos estado solo en una, pero a partir de ahora nosotros vamos a pedir ir a todas las que se nos ofrezcan, ¿no? Por lo tanto, datos sí, muchos, pero muy heterogéneos, y eso dificulta enormemente el trabajo de quien tiene que juzgar, ¿no? Tremendamente. Modelos económicos y econométricos. Bueno, muy brevemente he resaltado ahí tres cuestiones que resalta en concreto el borrador de la CNMC, ¿no? Para mi sorpresa, porque esto yo no lo había visto en la guía de la Unión Europea, o si está se me pasó, pero no lo recordaba, ¿no? Pero pone énfasis en que es imprescindible determinar si se trata de productos intermedios o productos finales. Y creo que es importante, porque un camión es un producto intermedio, es un bien de capital, no es un bien de consumo, ¿no? Y por lo tanto esa es una característica importante desde muchos puntos de vista económico en el que no voy a entrar, ¿no? También, y esto me satisface mucho porque es muy importante y pocos hacen caso en sus análisis o en sus informes, especial importancia tienen los determinantes de la demanda, y en particular la sensibilidad a los cambios de precio, es decir, la elasticidad precio, porque la elasticidad de precio está vinculada al margen y el margen está vinculado al sobreprecio. Entonces me parece que ese es el camino, obviamente, ¿no? Ese es el camino. Y al final pues dice que bueno, se pueden utilizar modelos en forma reducida y modelos estructurales. Aunque parece desprenderse que modelos de forma reducida el borrador lo entiende como uniecuacionales, no necesariamente un modelo de forma reducida tiene que ser uniecuacional, por más que sea la solución de un modelo, ¿no? Es una forma particular de establecer las relaciones entre variables, o modelos estructurales que son de más ecuaciones, ¿no? Desde luego es mucho más sencillo estimar un modelo de una ecuación que de muchas, ¿no? Y de menos complejidad, tanto estadística como interpretativa, ¿no? Siempre que se pueda, es mejor un modelo de una ecuación. Bueno, estas son las guías. ¿Qué nos encontramos, digamos, cuando vamos al barro judicial, digamos, ¿no? Bueno, lo que nos encontramos es que pocos informes combinan a la vez modelo económico y método de estimación. Es decir, van directamente al análisis de los datos, y eso que hemos visto antes, que era el vínculo causal, las hipótesis transparentes desde el punto de vista teórico y tal, pues la verdad es que es difícil de encontrar. Es muy difícil de encontrar, y me refiero ya a casi todas las partes, ¿no? Es muy difícil de encontrar. Además, en el uso de modelos económicos yo me he encontrado, claro, vengo del mundo académico y esto me ha sorprendido, ¿no? Y además oírlo ahí en el ámbito judicial, pues sorprende pues que haya
afirmaciones en un mercado de competencia imperfecta que te digan que es que para estimar allí hay que establecer el equilibrio entre oferta y demanda. En un mercado de competencia imperfecta no hay oferta. Sencillamente no hay oferta. Y tienes que oír eso, ¿no? Es que no existe la oferta. El coste marginal va por su lado y no es como un mercado del azúcar de competencia perfecta. No, no hay oferta, ¿no? Pues te lo tienes que encontrar en informes periciales y además en la contrarréplica que a ti te hacen porque no haces la igualdad entre oferta y demanda. Pero ¿qué medido usted, no? Si no hay oferta, ¿no? O sea que el uso de modelos económicos, pues, en fin, tiene... y como estoy diciendo que no encontramos rastros de modelos económicos, pues tendré que decir, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Pues nosotros sí que tenemos un modelo económico detrás que efectivamente permite establecer el vínculo causal entre lo que es la elasticidad-precio, el margen y el sobreprecio. Sí, perfectamente, ¿no? Y nuestra referencia es un modelo de competencia monopolística de Dixit y Stiglitz, ¿no? De los años 70, ¿no? Que es lo que se ha llamado en ese libro que tenéis ahí al final, que hace una retrospectiva, ¿no? De los modelos de competencia monopolística. Es un modelo que, como dice Dixit en ese libro, precisamente, haciendo una valoración de cuál había sido su contribución, porque este modelo se le ha llamado la segunda revolución de la competencia monopolística. Claro, y él dice que claro, lo único que hicieron es coger el modelo original, que era de Robinson y Chamberlain, y sencillamente pues, incorporarle la interacción estratégica, ¿no? Porque los anteriores no lo tenían. La interacción estratégica, que es lo que hay entre este tipo de productores en este tipo de mercados, pero es que además es muy sencillo para con un solo parámetro poder sintetizar cuál es el punto en el cual puede intervenir la colusión. Y es en un funcional, una fórmula matemática, un solo parámetro indica qué nivel de sustituibilidad hay entre los distintos productos. Claro, cuanto más competencia hay, más sustituibles son. Y cuanto menos competencia hay, menos sustituibles son. Entonces, la colusión, basta con interpretar este modelo como que esa colusión lo que hace es disminuir ese coeficiente de sustituibilidad. Y con eso cuadra todo, es decir, te cuadra el sobreprecio, te cuadra el margen y te cuadra la elasticidad, ¿no? Entonces, esa es nuestra referencia. O sea, nosotros sí que tenemos un modelo de competencia imperfecta, ¿no? ¿No me hace caso? Sí. El último punto ya antes de las conclusiones. Métodos de estimación. Esto ya no corresponde a la teoría económica, sino que son la lista de, métodos que indica la Comisión o la Unión Europea para calcular ese antimundo, ¿no? Entonces, habla de tres métodos comparativos, donde considera tres tipos, que es comparación temporal o diacrónica, que significa el comparar un periodo en donde no haya clúster con otro con el que lo hay y ver si hay diferencia, pero del mismo mercado, el mismo producto. Diacrónica, es decir, el mismo producto, distintos periodos de tiempo. La segunda es comparación de mercados y dice sincrónica, es decir, en el periodo de infracción lo que se trata es de comparar el producto en cuestión, en este caso camiones, con otro mercado, la geográfica, en donde se sepa que no hay cartel. Entonces, ver qué diferencia hay, por lo tanto, si ahí se concluye con sobreprecio. O bien, en otro producto que sea comparable o similar, y, pues, por ejemplo, yo aquí he visto en algunos informes, pues, si aquí que no lo he dicho, por cierto, si aquí la sanción no era para todos los camiones, son los camiones de más de 6 toneladas, pues hay quien compara con los de menos de 6 porque allí claramente no hay cártel, es decir, tú estimas lo que pasa ahí, no hay cártel de ninguna manera, ¿no? Bueno, pues comparar con ¿no? Con otro producto que, bueno, son camiones igual y por lo tanto de ahí se podría deducir qué es lo que pasa. Por lo tanto, la diacrónica, y luego hay lo que llaman método de diferencias en diferencias, que es mezclar los dos, es decir, no solo hacer con otro mercado, sino además en el tiempo, ¿no? Esa sería la historia. Luego se refiere también las guías a métodos basados en costes y análisis financieros, que aquí ya pues, utilizan indicadores financieros, pues, de márgenes, y bueno, pues también es una puerta abierta, aunque
desde luego nosotros lo consideramos en su momento, pero vimos que considerar este tipo de métodos depende demasiado de la situación particular, contable de cada empresa, y entonces no vas tanto al mercado, ¿no? Entonces aquí hablar de competencias es hablar de mercado, ya no de la cuestión de cómo se financia la empresa, etcétera, son cosas distintas, ¿no? Vimos que había demasiado ruido ahí para ver lo que pasaba con el mercado, pero bueno, es una metodología que también se considera. Y luego modelos de simulación, que lo que significa es coger un modelo del mercado que se considere, tratar de estimar para un periodo que no hay claramente cártel, y luego predecir qué pasaría para cuando lo hay. En vez de comparar lo ocurrido con no, pues el antimundo sería la predicción de ese modelo que se ha estimado previamente, ¿no? Bueno, estos serían los métodos. ¿Qué se hace en general? Bueno, pues los demandantes, los que demandan, básicamente, pues yo he visto de lo más variado, ¿no? Por supuesto no los he visto todos, ni mucho menos, ¿no? Pero aun no habiendo visto muchos, son de lo más variado. Incluso hay algunos que ni siquiera están acordes con lo que dice la guía, ¿no? Es difícil encontrar un encaje, pero preferentemente la mayor parte de los que yo he visto son o ven de tipo diacrónico o sincrónico, es decir, comparativos de esos dos, ¿no? La mayor parte. ¿Qué hacen las marcas demandadas? Pues ya he dicho, coordinadas totalmente y hacen lo mismo. Si utilizan el mismo modelo, es una comparación diacrónica y obviamente llegan a la misma conclusión, que no hay sobreprecio, al final. Entonces, utilizan datos de concesionarios y, bueno, pues llegan a la última estimación en cuestión, pues, en principio, metiendo variables que no responden a ningún tipo de modelo. Es decir, así como hemos dicho que las hipótesis deben ser transparentes, debe haber vínculo causal, pues no es posible hacer ningún vínculo causal, ¿no? de sobreprecio sobre nada, o ausencia de sobreprecio, ¿no? Y sobre todo es muy importante aquí que para ver si efectivamente hay sobreprecio o no, utilizan una ficticia, una variable ficticia, perdón por los que no sepan lo que es esto, es sencillamente una variable que es 1 si está en el periodo de infracción y 0 cuando no. Y entonces te capta la diferencia en los modelos. De esa manera, una variable dicotómica que decimos, ¿no? Entonces ellos consideran solamente una forma de ver esta variable dicotómica, que es la que afecta a la constante de la ecuación que ellos ponen para explicar el precio, pero es que también ha podido afectar a cómo cada una de las otras variables influyen en el precio. Es decir, que eso lo omiten. Y bueno, nosotros hemos visto que efectivamente si ahí se pone, las cosas cambian, notablemente, simplemente cambiando esta ficticia, ¿no? Bien, he contado el planteamiento, espero haber dejado claro que el análisis económico aquí puede y debe hacer mucho, pero que puede hacer más, ¿no? Sin duda. Y ya voy a las consideraciones finales, ¿no? Mi valoración en estos momentos, tras casi un año en principio en el tema, pues es que estamos aprendiendo, pero todos los que nos encontramos en este tema, ¿no? Y que queda mucho camino por recorrer. Las sentencias todavía son muy preliminares y sobre todo como consecuencia de esa heterogeneidad y fragmentación de los datos. Es decir, que es muy difícil sacar conclusiones claras de esa manera, ¿no? Y da igual que te hayan dado una sentencia, digamos, estimativa y demás, pero tú ves que falta perspectiva, ¿no? Falta perspectiva porque hay mucha heterogeneidad, ¿no? Ya he dicho que para sintetizar el problema yo hablaría del tamaño del elefante, ¿no? ¿Qué pasa con el tamaño del elefante? Esta es, digamos, una cuestión a la que se refería el sociólogo Maurice Duverger, ¿no? Francés, y decía que claro, si tú te pones muy cerca del elefante y te pones al lado de las patas y solo miras eso, pues es posible que si te lo dan en una fotografía, pues te parezca que eso es una columna. Si te pones te dan una fotografía de lo que es la trompa, pues es posible que concluyas que eso es una serpiente, ¿no? Entonces, bueno, pues la heterogeneidad de datos y esta fragmentación lo que nos está haciendo es, bueno, ver seguramente cosas muy distintas de lo que realmente es si viéramos
todo el problema en conjunto. Esa es más o menos, en principio, mi conclusión. O, como a mí me gustaría ver todo en conjunto y no lo veo, pues es el problema, ¿no? ¿Cuál sería el conjunto? Pues es lo que he puesto ahí, que sería la situación ideal, ¿no? La situación ideal, que es lo que los economistas llamamos como el first best, ¿no? Sería disponer de todas las transacciones de todas las marcas con sus clientes, cuidado, con el cliente final, ¿no? Durante el periodo de infracción, un periodo antes, unos años antes y unos años después. Es muy importante que sea antes y después, porque el periodo posterior siempre tiene algo del clúster, ¿no? Que sea de antes y después, ¿no? Eso sería lo ideal, porque allí, con todos esos datos, podríamos llegar a la conclusión, es decir, es ya el único base de datos y ya sencillamente es explotarla, ¿no? ¿Qué es lo que podemos tener? Pues, según lo que yo observo, y ya que estoy hablando de las situaciones, digamos, procesales, ¿no? Lo que yo llamo first best, la tercera mejor solución, ya veis que no hablo de segunda, la tercera mejor. ¿Con qué? Bueno, pues ya he dicho, hay mucha litigiosidad, se están presentando muchísimas reclamaciones. Esas reclamaciones contienen todos datos de transacciones individuales, por lo tanto esos datos están. Claro, no serán todos, serán solo aquellos que reclamen, ¿no? Pero bueno, son importantes porque hay algunas reclamaciones que tienen 500 camiones, o sea, se tienen muchísimos camiones, ¿no? Entonces, bueno, pues en principio hay allí, ese tercer best sería si dispusiéramos de los análisis conjuntos de todo esto, pero claro, ¿qué es lo que pasa con ese tercer best? Pues que también está muy disperso entre los juzgados, entre las audiencias si llegan, o en el Supremo si llega alguna, ¿no? Es decir, lo ideal sería que llegaran todas al Supremo y se pudieran juntar, y que los jueces del Supremo pudieran considerarlas todas, ¿no? Pero no será así, ¿no? Bien, ¿por qué digo lo del primer best? Porque ese nos permitiría llegar de una manera concluyente a cuál es el sobreprecio de cada marca y a qué se debe la diferencia entre el sobreprecio de unas y otras. Si es causa propia o es... Porque, en principio, yo creo que cabe esperar que el sobreprecio pues, sea común a todas las marcas. Pero, bueno, se podría determinar si lo es o no, estadísticamente, ¿no? Y, dicho esto, pues ya solo me queda indicar que al final lo que tendremos es un final best. Es decir, el final best será pues aquella solución que ofrezca las sentencias obtenidas al máximo nivel, que es en el Supremo. Es decir, llegarán las que lleguen y esas serán las que nos digan. Entonces, bueno, pues lo que hay que intentar es que al menos esa final best sea lo más próximo posible al first best y que haga el máximo uso del análisis económico, como he ido indicando. Y esto sería todo. Muchas gracias, Marcos. Bueno, realmente has recuperado el tiempo que habías, ¿no? Has usado el tiempo que habías recuperado los anteriores, pero bueno, teníamos 1 hora y media de sesión, estamos en 1 hora y cuarto. No sé si hay alguna pregunta del público. José Antonio. Soy José Antonio. Ahora te dan el micro. Sí, sí. Buenas tardes, soy José Antonio Rodríguez Míguez, responsable de instrucción de expedientes de la Autoridad Galega de la Competencia. En primer lugar, felicitar a los 3 ponentes, aunque no esté a Susana, porque como jurista, la verdad que he aprendido mucho y he comprobado una cosa que bueno, no tenía tan clara, pero que el trabajo de un economista riguroso es tan artesano y tan delicado y tan serio como puede ser de cualquier jurista cuando intentas buscar indicios de una conducta. Y que eso pues, bueno, me llena de satisfacción y creo que las 3 intervenciones me han aclarado un poco, me han abierto un poco los ojos en ese sentido de no ver con cierto preocupación o angustia cosas que no conozco, pero que cuando se explican bien pues se entienden, ¿no? Las 2 preguntas que quería hacer eran muy concretas. El cartelista, pensando en la última intervención en concreto, ¿el cartelista sabe exactamente qué beneficio tiene? 3, 4, 5. Después, ¿qué sería bueno que un comprador potencialmente, como todos estamos, sometidos a un posible cártel, debería guardar por si más adelante se detecta que su mercado estaba cartelizado para poder tener
por lo menos ese second best, y qué debería exigir la autoridad de competencia en un expediente cuando está intentando demostrar un cártel, que además, un poco, porque eso lo noto yo en mi experiencia, es decir, cuando los que dicen que no son cartelistas son sancionados por cártel y después se defienden todos de común acuerdo, es que estaban antes, durante y después. Entonces, esas tres preguntas. Si el cartelista sabe realmente cuál es su beneficio, lo pondera, lo valora, por tanto sabe si le compensa o no le compensa, si gana más que otro o no, y si hay eso genera problemas. Después, ¿qué debería guardar una potencial víctima? Pues comparativas de precios antes de haber elegido el camión que compró, alguna otra oferta que tuvo, guardar las facturas, que lo haga la asociación o presentárselos a la asociación para que la asociación tenga los datos por si algún día se detecta un cártel, y que podría pedir la autoridad de competencia en un expediente para demostrar jurídicamente que hay cártel, pero sobre todo, que es lo más importante, no solo poner una multa, sino hacer viable una reclamación de daños y perjuicios, que es lo que realmente puede ser disuasorio para las empresas. Gracias. Bueno, casi nada. Vamos a ver, la primera pregunta. ¿Saben el sobreprecio que han obtenido, ¿no? Es la primera pregunta. Hombre, yo creo que sí, bueno, beneficio o el sobreprecio, yo pienso que cuando las empresas entran en un cártel, lo que tratan de evitar es las consecuencias de la posible competencia entre ellos. Entonces, lo que ellos saben básicamente es cuál sería realmente, o intuyen, porque saberlo es difícil, cuál sería el resultado final si efectivamente no adoptaran esas actividades colusivas, ¿no? Entonces, lo hacen por evitar efectivamente digamos, esa competencia y esa disminución de precios, y por lo tanto, bueno, pues yo creo que esa idea de qué es lo que ganan respecto a esa situación si no hiciesen lo que hacen, esa seguro que la tienen. No me cabe ninguna duda. Si todos y cada uno tienen la idea de cuál es el porcentaje o el beneficio, pues no lo sé. Pero desde luego yo pienso que sí, que cuando actúan de esa manera es que saben que tienen las de ganar. Es decir, si no, efectivamente lo hacen para obtener ganancias, ¿no? Y si no exactamente, sí que efectivamente lo que consiguen es evitar determinados niveles por debajo de los cuales no quieren que sus beneficios desciendan, ¿no? Y eso es lo que quieren evitar, ¿no? Yo pienso que eso lo tienen claro. La segunda pregunta era qué tendría que guardar un comprador, ¿no? Para efectivamente... Claro, es que, bueno, es muy difícil que salvo situaciones muy evidentes, que un comprador pueda recoger con sus datos personales evidencia directa. No es imposible, ¿no? Pero en un mercado tan complicado como este, desde luego un comprador no puede obtener, porque efectivamente los datos que tienes que conseguir son de mercado, ¿no? Y entonces un comprador individual yo no veo que pueda ahí obtener. Lo que sí que obviamente ha puesto de manifiesto esto es que si compras cualquier cosa, sobre todo de empresas que puedan entrar en este tipo de acciones contra la competencia, pues guárdate toda la información que puedas, sobre todo si es mucho dinero, como el caso de los camiones, porque al final puede que recuperes algo, ¿no?, del perjuicio que hayas hecho, ¿no? Entonces, salvo cosas muy evidentes que desde luego yo soy capaz de pensar en algunas, ¿no? Pero ya, bueno, lo que hay que hacer ya no es guardar. Si una persona individual ve algún problema que puede ser una infracción de competencia, ya no tiene que guardarlo, tiene que denunciarlo. Yo pienso, ¿no?, más que guardarlo. Esta es la cuestión. Y la tercera, ¿qué elementos hay que analizar para ver si efectivamente hay prácticas colusivas o no, ¿no? Más que analizar, ¿qué podría requerirle a las empresas durante la investigación? Dame esto, para poder acreditar que tengo el cártel. No solamente que hayas conseguido un correo que dice nos vamos a poner en el cártel, en el peor de los casos, sino dato de precio
dato de no sé cuánto, Sí, yo lo para que no matemáticamente demostrarlo. Yo que no sé, y me permito preguntar si las empresas tienen obligación de darlos, o el no darlos ya es ponerse en evidencia de que quiere ocultar. Podría serlo. Y aparte en una inspección sabrías lo que tendrías que... También es bueno saber lo que tendrías que buscar, porque vas allí en una inspección y le dices, deme este dato concreto de la contabilidad, este dato concreto de la contabilidad, o cogérsela toda, pero bueno, o saber a dónde tendrías que mirar para poder recabar esos datos en una inspección. Ya, estamos hablando de distintas empresas, ¿no? Sí, De pero un distintas estándar. Un Sí. estándar que, cogido de las 5, te da ya un muestreo, ya no solo porque hayas podido acreditar pues con documentalmente que sí se han puesto de acuerdo, que se han reunido, porque a veces son indicios, pero es que si aún encima hay datos que tú matemáticamente puedes llegar a concluir que es que los precios estaban casi igual, o sea que el coste, la diferencia respecto del coste de fabricación es un 5%, y en cambio lo venden al 25%, y todos al 25%, pues ese tipo de cosas vemos. Yo creo como que profano, desde luego, desde el punto de vista económico. toda información que se refiera a su demanda, es decir, que a precios y cantidades vendidas, no solo de una, sino de las empresas que estén en el mercado, las investigadas, yo creo que la mejor información para determinar si efectivamente hay cartera o no son precios y cantidades vendidas, ¿no? Desde mi punto de vista. Se pueden pedir más cosas, pero ya he dicho que, por ejemplo, temas contables no son tan relevantes, ¿no? Si quieres, para el margen, costes. Incluso a las empresas que sabes que no están en el cartel, pero que te van a dar la... Para comparar, claro, como referencia, sí, como elementos de control. Como elementos de control, sí. Pues yo diría precios, cantidades vendidas y costes. Pues que es básicamente. José Luis. Sí, buenas tardes. La verdad que enhorabuena por la intervención, me ha encantado. Muy práctica, muy teórica y muy práctica. Y preguntarle, porque yo creo que nos interesa, primero, el informe económico se le hizo a las empresas de camiones, a los camioneros, porque dice a los demandados. Los demandados eran las empresas de camiones, ¿no? Esa es la primera pregunta. Segundo, el Colegio de Economistas lo manda a la universidad y entonces la universidad lo hace. Así que al Colegio de Economistas le piden esa información, ¿no? No sé si los camiones o no, es lo que ahora nos vas a contar. Y tercero, ¿qué relevancia ha tenido en el pleito, en los pleitos, favorable o no? Si ya ha habido resoluciones de este tema que ustedes habéis llevado. ¿Y qué efecto ha tenido el informe que nos ha explicado con todos los datos? Muchas gracias. ¿Efecto sobre? Efecto sobre si el pleito se ha ganado o no, el efecto que ha tenido en la litis, ¿no? Porque supongo que esto lo habéis aportado a un pleito, a dos pleitos, a muchos pleitos, ¿no? Entonces, gracias. Bien, no sé, la primera pregunta era de si era para ser... No, básicamente la demanda vino de, he dicho, despachos de abogados. Para, efectivamente, defender a perjudicados, compradores de camiones. A demandantes. A demandantes, Es que ponía demandados, por eso el lío, demandantes. Ponía demandantes y demandados. Vale. Había, cuando ponía demandado era para los modelos, no era... Vale. No, eso no se refería a los primeros pasos, ¿no? El primer paso, obviamente, era para lo que se nos pidió los demandantes, sí. Potenciales demandantes. Sí, esa era la primera cuestión. La segunda era... Bueno, ya me ha dicho que el Colegio de Economistas no, sino que no fuera el despacho de abogados. La última cuestión es qué efecto ha tenido en los pleitos, si es favorable o no, lo han acogido los tribunales o no. Bueno, en principio ha habido de todo, desde luego desfavorable ninguno, es decir, que no se haya estimado una, compensación en ninguno. Sí que es una cosa, bueno, no sé si está bien que lo comente aquí o no, sino en Zaragoza hay una juez que tiene el principio de que cualquier demanda de camiones ha prescrito. Y entonces, presentes lo que presentes, por más que la audiencia provincial le dice que no ha prescrito y por lo tanto le tiene que corregir, pues ella sigue diciendo que... Pero le corrigen en la audiencia provincial, ¿no? En principio. O sea que, estimativas han sido todas, pero en mayor o menor medida, sí. Total o parcial, ¿no? De todo ha habido.
En nuestro informe, vamos a ver cómo nosotros al final acabábamos estimando una función de demanda. Nuestro resultado era que el sobreprecio dependía de la cantidad de la demanda, es decir, cuanto mayor es la demanda, pues mayor coste de oportunidad hay de las actividades, digamos, colusivas, ¿no? Y entonces lo que nos sale es que a mayor demanda, mayor sobreprecio, ¿no? Entonces, nuestro sobreprecio difiere de los años según la demanda. Entonces, aquellos años de alta demanda, el sobreprecio es mayor que los de menor, que es menor sobrecoste. Joaquín, ¿tiene...? Bueno, yo simplemente quería dar la enhorabuena por la presentación. Y, Marcos, como has citado varias veces la guía que tenemos en consulta pública, animaros a todos los que nos están escuchando a participar en la consulta pública, que esta experiencia es muy enriquecedora para que el borrador final pues, sea lo más completo posible y ayude lo más posible a todos. Y dado que lo tenemos en consulta, pues no digo nada más. O sea que muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta aquí delante también. Javier. Buenas tardes, muchas gracias, Marcos. Soy un miembro vocal del Tribunal de Competencia de Aragón y un poco al hilo de lo que preguntaba el compañero, en este tipo de asuntos yo lo que quiero poner en valor es la importancia del análisis económico y de la utilización de métodos econométricos. Yo les puedo decir que cuando uno intenta abordar el cálculo del sobrecoste, etcétera, los economistas pues hemos estudiado todos más o menos lo mismo, pero luego nos especializamos en diversas cosas y no es la misma manera de abordar un problema o de hacer un cálculo la que puede tener un catedrático de economía aplicada, como puede ser Marcos Sanso, a la que puedo tener yo, que no me dedico a temas macro. Entonces, cuando abordas este problema y cuando desde un tribunal quieres intentar acreditar eso, puedes ir o desde los datos contables o haciendo un estudio del impacto en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, desde los datos contables no puedes llegar a conclusiones fiables. Y esos datos contables son los que puedes obtener con una mínima fiabilidad desde unos registros públicos que en caso de grandes empresas están auditados y te dan una cierta fiabilidad. Pero, como mucho podrás tener una cuenta de pérdidas y ganancias donde analizarás un margen bruto y un valor añadido bruto que genera la empresa en el total y en el conjunto de sus operaciones, pero no las tendrás segregadas. Por tanto, el efecto que tiene la venta de los camiones, y además de más de 6 toneladas, no lo puedes tener más que vía análisis económico y utilizando métodos estadísticos generales, etcétera, y modelos econométricos. Por tanto, lo que quiero es poner en valor este tipo de estudios y este tipo de que las autoridades de competencia tenemos que tener estas herramientas y estas posibilidades para hacer esos estudios y detectar estas situaciones anómalas, en su caso, en los mercados. Porque de otra manera es prácticamente imposible. Tendríamos que ir a una petición de datos privada de la estructura de costes de la construcción de un camión y del margen que se aplica. Y esos son datos voluntarios que tiene que darte ad hoc la empresa y que no te dan ninguna fiabilidad. Yo lo digo porque le hemos dado a este tema alguna vuelta y hemos visto que esta es la solución, un poco la que Marcos Sanso y su equipo han dado a este problema. Nada más, era poner en valor este tipo de estudios y tener estas capacidades que no las tenemos, los tribunales autonómicos no las tenemos, las tendríamos o que subcontratar o que pedir o lo que sea. No las tenemos, pero esta puede ser una necesidad que nos venga muy bien a todos tener resuelta, nada más. ¿Hay alguna pregunta más? Ahí a Susana primero.
Marcos, muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que ha sido un gusto entender y escuchar el análisis económico asociado con la reclamación de daños. Y a mí me gustaría preguntarte un poco, si tú pudieras hacer un poco la lista de deseos, cómo las autoridades de competencia podemos, a través de nuestras resoluciones, las resoluciones que sacan las autoridades, pues ser un poco coadyuvantes de esas reclamaciones de daños. Es decir, nuestra finalidad principal es acreditar la infracción y ser resoluciones robustas en cuanto a esa infracción. Pero es verdad que la capacidad de las autoridades de competencia en general es limitado y si podemos, vía la reclamación de daños, pues potenciar el enforcement que llevamos a cabo, a mí me gustaría un poco, si eres capaz, ¿no? Un poco de decir, bueno, pues habría algunos aspectos en los que a lo mejor la resolución propia de la autoridad de competencia puede ser un mejor instrumento para favorecer esa reclamación de daños. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la verdad es que yo estoy convencido de que algo podrían hacer, pero no se me ocurre cómo. Es decir, una vez que está en el ámbito judicial, ya es muy difícil, ¿no? Lo que he visto es que, por ejemplo, cuando la CNMC pone esta guía o el borrador de guía de cálculo de daños a consulta pública, pues insisten que su idea es el de ayudar a los jueces y peritos en general, ¿no? Pero sobre todo hacen mucha referencia a que si los jueces tienen dudas, si los jueces quieren aclaraciones, que se dirijan a la CNMC, ¿no? Se me ocurre que lo mismo puede pasar a nivel autonómico. Es decir, ¿por qué no establecer los tribunales de defensa de la competencia algún tipo de asesoramiento a los jueces, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Que apoyo a las reclamaciones a aquellos perjudicados, ¿no? La CNMC lo hace a nivel nacional, pues los autonómicos, pues me imagino que de la misma manera, ¿no? Podrían hacer algo. Es la única respuesta que se me ocurre. Muy bien. ¿Había otra pregunta? Sí, muchas gracias. Soy consciente de que ya llevamos mucho tiempo, o sea que muy brevemente. El expediente este del cártel de camiones crea una sensación un poco agridulce a muchos de nosotros por cuanto vemos una cantidad gigantesca de recursos dilapidados en una multiplicidad de reclamaciones individuales con un montón de operadores económicos y jurídicos inventando ruedas de pequeñas formas distintas en muchos lugares, ¿no? Entonces, todos entendemos la justicia de las reclamaciones, pero el procedimiento es simplemente fuera de este mundo, ¿no? Hemos visto que recientemente algunos de los jueces pues, han adoptado una guía de trabajo, lo que llaman el protocolo de Barcelona, para intentar acumular un poco las reclamaciones, pero aún así esto es simplemente una barbaridad. Y sin embargo, el artículo 28.2 de la Ley 40/2015, la Ley del Sector Público, prevé que cuando una autoridad administrativa instruye un expediente sancionadora, ese artículo la empodera directamente para liquidar los daños. Yo entiendo que esto no debe ser fácil ni debe ser cómodo para las autoridades de defensa de la competencia, pero uno no puede dejar de hacerse la reflexión de si no sería mejor que la autoridad de competencia, cuando instruya el expediente, con las obligaciones que tiene de reclamar información y datos a los operadores que están afectados por él, no podría hacer un poquito el trabajo incómodo de liquidar los daños directamente, quizá no, pero al menos sí establecer directamente una cuantificación de los daños, porque yo creo que la ley le empodera. Bueno, es una observación. Gracias. No sé. No, yo creo que aquí un poco la pregunta de Susana. No, sí, entiendo lo que dice. Mi formación jurídica, como comprenderás, no me permite decir nada al respecto, ¿no? Solo que, claro, ¿qué coherencia tiene esa posibilidad de que la propia, no sé si te está refiriendo en principio a la Comunidad Europea en este caso? Es un caso de la Comunidad Europea. Las nacionales. Es decir, en este caso, aunque venga de
origen comunitario puede... No. Vale. Es que, claro, yo me estaba situando en el tema de los camiones y ya no me casaba. Vale. Sí. Yo si me permites, un poco yo creo que la pregunta de Susana también iba encaminada un poco en este sentido, ¿no? Es verdad que las autoridades de competencia, cuando instruyen un expediente, tienen mucha información en el expediente, hacen mucho análisis económico en el expediente, no llegamos, ¿no?, al cálculo de daños, pero sí que hay mucha información que luego en la resolución no se transmite, no se pone, y que luego cuando hay que hacer la reclamación de daños es información que es necesaria para hacer este cómputo. Y entonces aquí hay un equilibrio, hay que ver hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer público en una resolución para que luego sea más fácil disponer de esta información para reclamar estos daños, ¿no? Bueno, pues es un trabajo que hay que hacer, porque es verdad que nuestras resoluciones seguro que ayudan, ¿no?, que pueden ayudar más a hacer la reclamación posterior. No, todo lo que sea ganar en eficiencia, ¿no?, de este tema me parece que debe de hacerse, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias por el panel. Lo dejamos aquí y mañana más, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, simplemente corroborar que fue un acierto enorme incluir este panel, sin duda, un absoluto acierto. Yo creo que nos ha dado una visión las tres ponencias, y Marcos, como se ha extendido un poquito más, pues todavía con más profundidad. Yo creo que nos ha servido a todos. Yo creo que... Y además las preguntas que hacíais han sido todas muy atinadas y nos han abierto nuevas perspectivas a los órganos de competencia para trabajar en esta línea. Gracias, Marcos, de verdad, ha sido un auténtico placer. Bueno, la jornada propiamente académica termina ahora. Entonces, hay ahora prevista una visita a la Aljafería, al Palacio de las Cortes, con guía. Está a 10 minutos andando. José Luis, que estaba por aquí, os guiará un poquito porque yo tengo que atender una cosa y luego iré. Os hago una advertencia, se está rodando una serie de vampiros. Be careful, tener cuidado, porque no se sabe uno cómo entra, pero no se sabe uno cómo sale. Entonces yo os lo advierto, que veréis muchos camiones y platós y tal y eso. Tengo que agradecer a las Cortes y a mi querido amigo el presidente de las Cortes que nos haya permitido mantener la visita, porque claro, cuando hay un plato de televisión pues es muy complicado moverse por allí, ¿no? Pero bueno. Y luego a las 9, me parece que es, no está aquí Daniel, se ha ido, me parece que es Marta o Teresa, es a las 9, ¿verdad?, la cena. Los que habéis reservado, los que queréis acompañarnos, pues a las 9 en la Bugambilla. ¿Está en la calle, Teresa, perdona? Plaza Ariño, ¿verdad? Si vais en taxi, decís Plaza Ariño, vale, y os llevará. El que quiera darse una vuelta por Zaragoza...